Contraté a un investigador para seguir a mi esposa. Descubrimos que me era infiel, conmigo mismo, usando una doble identidad falsa. Me llamo Lucas, tengo 38 años, y nunca pensé que iba a terminar en una historia tan absurda que aún hoy me cuesta explicarla sin que suene a broma. Lo que vas a leer parece salido de una película barata, pero no hay ficción en esto. Es tan real como los 3 años de terapia que tuve que pagar después. Yo pensaba que mi matrimonio iba bien. No perfecto, claro, ninguno lo es, pero estable. Amaba a Claudia, mi esposa desde hacía 6 años. Nos conocimos en una conferencia de diseño gráfico en Barcelona, conectamos por el amor al arte, al café y a los thrillers psicológicos, y 2 años después estábamos casándonos en una ceremonia íntima frente al mar. Tuvimos buenos años. Compartimos proyectos, viajes, una rutina cómoda, y un gato viejo que se llama Kafka. Pero hace unos meses, todo empezó a sentirse raro. Pequeños detalles. Claudia empezó a estar más ausente, pero no físicamente, sino mentalmente. Tenía el teléfono más pegado que nunca, se reía sola con mensajes, salía en horarios extraños, y decía que se quedaba hasta tarde en la oficina por picos de trabajo. Pero yo conozco su trabajo. Y sé cuando algo no cuadra. No quería ser el esposo paranoico. Me convencí de que era solo mi cabeza, que necesitaba confiar más. Pero había algo persistente, como una espina clavada en la nuca. Así que tomé una decisión que ahora sé que fue el detonante de todo, contraté a un investigador privado. Sí. Me sentí sucio, culpable, como un personaje de novela barata. Pero necesitaba pruebas, no intuiciones. El tipo era discreto, profesional. Me pidió detalles, fotos, rutinas, lo habitual. Quedamos en que seguiría a Claudia durante 2 semanas, sin contacto directo conmigo hasta tener algo sólido. Pasaron 10 días sin novedad. Empecé a pensar que me había equivocado. Pero el día 14, recibí un mensaje del investigador. Necesitamos hablar. Esto es extraño. Nos encontramos en una cafetería en el centro. Llegó con un sobre de fotos y una expresión que no supe leer. Me lo dijo directo, sin adornos. Tu esposa te está engañando. Pero hay algo más. Algo que no entiendo. ¿Con quién? Pregunté, sin respirar. Con vos. Me reí. Creí que era un error. Que me estaba tomando el pelo. Pero entonces abrió el sobre. Las fotos mostraban a Claudia entrando en una cafetería del barrio gótico. Sentándose frente a un hombre. Tomando café. Riendo. Tocándole la mano. Besándolo. Vi cada gesto. Cada detalle. Y ese hombre. Era yo. Pero no era yo exactamente. Era yo con otro look. Otro corte de pelo. Gafas que no uso. Ropa que nunca vestiría. Tenía otra postura, otra energía. Pero era mi cara. Mi cuerpo. Era yo, interpretando a otro. Solo que, yo nunca estuve ahí. Salí de esa cafetería con el corazón golpeando como un tambor en mi pecho y el sobre de fotos apretado en la mano. El mundo se sentía como una mala copia del original, como si de repente me hubieran metido en una simulación donde yo era al mismo tiempo el traicionado y el amante, el ofendido y el culpable, sin saber cómo carajo se había armado ese teatro. Volví a casa tambaleando, intentando procesar lo imposible. Mi esposa me estaba engañando con un hombre que era yo. No un parecido. No alguien con rasgos similares. Era yo con otro estilo, otro lenguaje corporal, otra maldita identidad. La única explicación que podía sostener eso era que alguien se hacía pasar por mí. Un doble, un impostor. Pensé en todas las posibilidades lógicas, un hermano gemelo perdido, no tengo, un suplantador profesional, un actor contratado, nada tenía sentido. Hasta que abrí mi ordenador. Me quedé frente a la pantalla sin parpadear. Abrí una carpeta que creía cerrada desde hacía más de un año. Un proyecto personal que abandoné en su momento, un experimento creativo donde jugaba con perfiles falsos en redes sociales, desarrollando personajes como si fueran reales. Una especie de terapia artística, algo que solo compartí conmigo mismo. Uno de esos perfiles era Simón Ríos.
Un diseñador bohemio, con barba desprolija, amante del cine de autor, melómano empedernido. El tipo que muchos considerarían interesante en una conversación profunda. Un alter ego exagerado, una versión de mí que nunca me atreví a ser. Y ahí lo vi, mensajes recientes. Notificaciones. Activé. El perfil de Simón estaba activo. Claudia le escribía. Conversaciones largas, profundas. Le hablaba de sus frustraciones, de cómo se sentía atrapada, de que necesitaba a alguien que la escuchara sin juzgarla. Simón la entendía. Le decía todo lo que ella necesitaba oír. Simón era paciente, seductor, libre. Yo me quedé congelado. Yo era Simón. Un año atrás, jugando con la cuenta, publiqué unos textos, unas fotos artísticas, algunas reflexiones. Claudia las encontró por casualidad. Me acuerdo vagamente que una vez me mencionó haber visto un tipo interesante en Instagram que escribía bien. No lo pensé más. Nunca conecté los puntos. Pero ella sí. Me siguió, le respondió historias, me escribió. Yo, sin darme cuenta de que era ella, le respondí como Simón. Al principio por juego, después por rutina, después porque en el fondo, me gustaba sentirme otro. Y Claudia se enamoró. De mí. Pero no del Lucas real. Se enamoró de Simón. Del tipo que no existe. Del personaje que inventé porque me sentía insuficiente como era. Estuve meses siendo mi propio rival. Charlando con mi esposa como otro hombre. Queriéndola, provocándola, atrapándola. Me citó. Acepté, como un experimento enfermizo. Fui a la cita disfrazado, pensando que lo iba a cortar ahí, que todo se acabaría en cuanto ella me viera en persona. Pero ella no se dio cuenta. No me reconoció. Se enamoró más. Y yo seguí con el juego. No por morbo. Ni por venganza. Sino porque algo en mí necesitaba entender. Saber quién era ella realmente. Saber qué buscaba en ese otro yo que no encontraba en el hombre con el que dormía cada noche. Me convertí en el amante de mi propia esposa. Y ahora, no sabía cómo salir sin destruirlo todo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sofá, con el portátil sobre las piernas, el historial de conversaciones entre Claudia y Simón ardiendo en la pantalla, como si cada línea fuera una confesión susurrada a espaldas mías, solo que las había dicho yo. Releí todo con otros ojos. Ella no estaba enamorada de un extraño. Estaba enamorada de una parte de mí que yo mismo había enterrado. Simón era más que un personaje, era la versión emocionalmente disponible, elocuente, espontánea y vulnerable de Lucas. Esa versión que ella había dejado de ver, o que yo había dejado de mostrarle. No hablaba de trabajo ni facturas ni rutinas. Simón la escuchaba cuando lloraba. Le contestaba sin monosílabos. Le mandaba música. Le escribía textos. Le hablaba con deseo. Le hacía sentir vista. Yo no era así desde hacía años. Me había convertido en un esposo funcional, presente pero predecible. Y ahora, era testigo del efecto devastador de haberme apagado sin darme cuenta. Pero a pesar de todo eso, lo que más me partía en dos no era ver su conexión emocional con Simón. Lo que me mataba era que ella me estaba siendo infiel conmigo. Literalmente. Me besaba como Simón y me evitaba como Lucas. Me tocaba en la cocina y me ignoraba en la cama. Salía de casa con excusas para encontrarse con el otro, y ese otro era yo mismo, jugando un papel como si fuera un extraño. Entonces ocurrió algo que lo volvió irreversible. Claudia me dejó una nota. Una de esas pequeñas, en la mesa del comedor. Decía: esta noche voy a ver a Simón. Lo necesito. Hay cosas que no puedo decirte a vos sin rompernos. Me quedé paralizado. Ahora no se trataba de un juego, ni de un personaje. Era real. Ella estaba eligiendo ver a otro hombre, para hablar de lo que no podía decirme a la cara. Me estaba reemplazando, conmigo mismo. Y esa fue la gota final. No podía seguir con el teatro. Tenía que desenmascararme. Mostrarle que el amante que idealizaba,
que el confidente al que le contaba sus secretos más íntimos, era el mismo tipo con el que discutía por quién debía sacar la basura. Así que tomé una decisión brutal. Le respondí desde el perfil de Simón. Quedemos en el bar de siempre. Pero esta vez, vení preparada para la verdad. Esa noche, llegué antes. Me senté en la misma mesa de siempre. No con el look de Simón. No con gafas falsas ni ropa distinta. Llegué como Lucas. Como yo. Sin máscaras. Cuando Claudia entró, me vio y se detuvo en seco. Me miró durante un segundo eterno, sin sentarse, sin moverse. Su cara era una mezcla de confusión, shock y algo más. No, susurró. No puede ser. Sí. ¿Puede? Le dije, mirándola a los ojos. Simón soy yo. Siempre fui yo. Y su mundo, al igual que el mío, se desmoronó en ese instante. El silencio que se apoderó del bar tras esa frase fue ensordecedor. No porque la música se hubiera detenido o los comensales dejaran de hablar, sino porque todo el ruido del mundo se quedó fuera de esa mesa. Solo estábamos ella y yo. Lucas y Claudia. Simón había muerto en el umbral de la puerta. Claudia no se sentó de inmediato. Me miraba como si no pudiera decidir si estaba frente a su esposo o ante un completo desconocido. Vi pasar 1000 emociones por su rostro en cuestión de segundos: rabia, vergüenza, traición, incredulidad, una pizca de miedo, y finalmente, dolor. ¿Desde cuándo lo sabes?, me preguntó, con la voz apretada. Desde hace unas semanas. Contraté a un investigador, dije sin rodeos. Pensé que me estabas engañando. Y lo estabas, solo que no como yo creía. Se sentó despacio, sin apartar la vista. Bajó la mirada por primera vez desde que entró, y sus dedos comenzaron a jugar nerviosamente con la servilleta. ¿Y por qué seguiste? ¿Por qué me escribiste? ¿Por qué me besaste? ¿Por qué no supe cómo detenerlo? Porque en el fondo, necesitaba saber si todavía me querías. Si había algo en mí que aún te moviera. Y Simón era eso, una versión de mí que vos sí querías mirar. Ella cerró los ojos con fuerza, como si todo aquello le doliera físicamente. Me enamoré de un desconocido, Lucas, y era vos. ¿Entendés lo que eso significa? Que me desconecté tanto de vos, que tuve que conocerte de nuevo, sin saber que eras vos, para volver a sentir algo. Y ahí fue cuando me quebré. No lloré, no grité. Pero sentí la grieta exacta por donde se partió el centro de nuestra historia. ¿Y ahora qué?, le pregunté. Ella tardó en responder. Levantó los ojos, esta vez con lágrimas contenidas. No lo sé. Quisiera odiarte. Quisiera abrazarte. Pero todo esto no se repara con una conversación. Me mentiste. Me manipulaste. Me hiciste sentir vista, pero como una actriz en tu propio guión. Y vos me fuiste infiel. No con otro, pero sí con una idea. Me abandonaste mientras me besabas. Y yo me dejé desaparecer. Nos miramos. Sin palabras. Sin soluciones. Solo con el dolor crudo y desnudo entre nosotros. Esa noche no volvimos juntos a casa. Claudia se fue con una maleta pequeña a casa de su hermana. Yo me quedé solo, con Kafka en el regazo y la sensación de haber sobrevivido a una cirugía sin anestesia. Pasaron semanas sin hablarnos. Tiempo de reflexión, de distancias necesarias. De entender que había fallado y que seguía vivo, si es que algo seguía. Un mes después, nos reunimos. Esta vez sin mentiras, sin alter egos, sin máscaras. Como lo que realmente éramos, dos personas heridas que se habían amado tanto que terminaron destruyéndose sin querer. Decidimos separarnos. No por odio. No por escándalo. Sino porque a veces, cuando te encontrás contigo mismo en el cuerpo del otro, entendés que el amor no siempre sobrevive a la verdad. Hoy somos dos personas distintas. Ya no hay Simón. Ya no hay juego. Pero hay algo más valioso, una historia que nos mostró hasta dónde puede llegar la soledad disfrazada de rutina, y lo peligrosamente fácil que es dejar de ver a quien tenés al lado.